Amigas y amigos, bienvenidos al Ciudadano TV. El pasado lunes 11 de marzo del 2013 quedará marcado como un día muy importante para América. Los países firmantes del Pacto de San José se reunieron en la ciudad de Guayaquil para tratar el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y una potencial reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para abordar este tema de vital importancia para todo el continente, nos encontramos con el analista Alexis Ponce, quien es un experto en defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en América Latina. Señor Alexis Ponce, bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias por su invitación. El primer punto importante es que después de 44 años los países parte de la Convención Americana de Derechos Humanos resolvieron reunirse para analizar el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Sí, y creo que eso hay que destacarlo mundialmente, regionalmente y nacionalmente, porque que un país como el Ecuador, con una amplísima trayectoria en la promoción y la ratificación de pactos e instrumentos de derechos humanos, logre hacer esta convergencia, prácticamente mueve las hojas de un árbol dogmático que no se había movido durante casi medio siglo y que además en este encuentro no esté la principal potencia hegemónica que es la creadora intelectual de la Organización de Estados Americanos y de la propia CID, es más que una evidencia de una fortaleza del país y también del bloque de gobiernos progresistas que ahora estructuran y configuran esta nueva América Latina. Ecuador puso sobre la mesa del debate 12 propuestas para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas fue el cambio de la sede de la comisión, los mecanismos de selección de los comisionados, pero hay un punto neural en este tema, que es la adopción de medidas cautelares por parte de la comisión, que ya no esté a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que vaya directamente, sea una responsabilidad de la Corte Interamericana. ¿Cuál es su respuesta ante las expresiones de los medios de comunicación que ven como un fracaso esta reunión? Los medios de comunicación privados son parte de una oligarquía global mediática que junto con otros tres actores, las potencias hegemónicas en la Comisión Interamericana, las ONGs que forman parte de un circuito de poder y, en tercer lugar, la burocracia o tecnocracia de la misma CIDH, estos cuatro factores de poder son los que han incidido en tratar de establecer una verdad mediática a través de la cual se dice que este era el punto neurálgico y en ese punto supuestamente fracasó el Ecuador. Fijémonos nada más en lo que ha pasado paralelamente a la conferencia. La Comisión Interamericana, en un acto de soberbia y arrogancia, de irresponsabilidad y sobre todo de irrespeto a la realidad nacional, ecuatoriana y continental, a la par que se inauguraba esta convención en Guayaquil, le aceptaban unas medidas cautelares, nada más y nada menos que al señor Luis Almeida, ¿sí?, ex político social cristiano, ex político de Sociedad Patriótica, por un tema específico de no cumplimiento con el tema de la frecuencia. Es así como trata la Comisión Interamericana y los medios de comunicación privados el tema de las medidas cautelares. Y habría que ver además un tema fundamental, y es que tras el hecho de los 9 temas consensuados y los otros temas no consensuados, más allá de esto hay una verdad geopolítica. Los derechos humanos como sistema son parte de una geopolítica en la que los países progresistas se enfrentan a una visión hegemónica anglosajona, eurocéntrica, que la mantiene la Comisión Interamericana y obviamente la potencia de los Estados Unidos. El presidente Rafael Correa ha sido claro. En épocas anteriores de dictaduras militares en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un trabajo muy importante en la defensa de los derechos. Sin embargo, poco a poco fue mutando y defendiendo intereses de corte neoliberal, de corte de empresas multinacionales y de emporios mediáticos internacionales. Correcto, usted ha tocado el elemento clave, pero habría que aseverar algo. En mis 25 años de defensa de los derechos humanos sí puedo decir claramente de que es en parte una verdad que la CIDH en la época de las dictaduras algo promovió de defensa de derechos humanos, quizás en el caso argentino y en el caso uruguayo, en el caso brasileño, pero en general la actitud de la CIDH con las sangrientas dictaduras y genocidios que tuvo América Latina no tuvo mayor eco. Es más, hasta el día de hoy la CIDH no dice absolutamente nada
ni en medidas cautelares, ni en sentencias, ni en ningún informe respecto de los 3.000 ejecutados y desaparecidos de Chile. Y es más, el año pasado, cuando ya empezaba el Ecuador y el bloque progresista de América Latina a incidir en este debate de un cambio generacional y conceptual en la CIDH, tuvieron a bien ellos reunirse en Guayaquil también y decir como Comisión Interamericana que aprobaban su informe positivo y la demanda por la masacre de el Mozote en El Salvador. Pero lo que se olvidaron los grandes medios oligárquicos es de demostrarnos y de informarnos que ese crimen sucedió hace aproximadamente 30 años y que murieron 1.000 personas y recién estaban haciendo, entre comillas, justicia. Otro de los casos a nivel internacional que tal vez no ha sido tratado por la Comisión es el de la cárcel de Guantánamo en Cuba y los presos cubanos por defender su ideología que también se encuentran en los Estados Unidos. Estos son casos emblemáticos que han sido tratados o desde los cuales se ha abordado la temática de cuál es el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un intelectual de talla mundial norteamericano, que es Noam Chomsky, dice que los derechos humanos hay que verle desde la concepción de los poderosos y de los débiles. Para la potencia hegemónica, los derechos humanos siempre serán violados por ti, y yo los defenderé y promoveré. Esa es la razón de fondo de los derechos humanos para ellos. Y es más, América Latina, tenemos que enorgullecernos, ha sido el único continente, hace 2 semanas salió esta información mundial, que no formó parte ni prestó su territorio para estas operaciones de creación de centros de tortura en prácticamente todas las regiones del mundo, con excepción de América Latina. Pero mi pregunta es, ¿esto obedece a la CIDH-OEA o a gobiernos como el de Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y los gobiernos progresistas? Obedece a esta última razón. Y es más, el presidente Correa logró algo que es inaudito, imperecedero desde el punto de vista histórico y solamente se le medirá con el pasar del tiempo. Y es que en esta reunión no está en los Estados Unidos de Norteamérica y se atreva a decir en público, señalar estos errores estructurales de la CIDH-OEA, es absolutamente un hito que no está marcado por los medios de comunicación privados, pero que sin duda alguna tiene la misma dimensión histórica que lo que hizo Eloy Alfaro cuando convocó al Congreso Anfictiónico en Panamá. Ecuador, en la defensa de los derechos de discapacitados, ha liderado a nivel americano. Es así que, al parecer, ya se han cumplido los objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Falta mucho por cumplir todavía. Hemos hecho avances como Ecuador y como naciones sudamericanas progresistas en derechos económicos y sociales, pero eso no le interesa a la CIDH-OEA, porque efectivamente se quedó anclada en el discurso de los años 70 de las dictaduras sangrientas y solamente prevé y prioriza los derechos individuales y civiles, porque hay esa mentalidad y esa concepción neoliberal de los derechos humanos. Los derechos económicos y sociales no le interesa a la CIDH. Es más, si es que un caso que es el segundo después de Chernobyl, considerado así como una de las peores tragedias ambientales del planeta, como es el caso de Chevron Texaco en nuestra Amazonía. Si es que ese caso nuestras comunidades demandantes elevaban en la CIDH-OEA, perdíamos. Se lo ganó porque hubo la persistencia de estas comunidades en las cortes ecuatorianas. Los casos que presentaron el día el 12 de marzo en los representantes de los medios de comunicación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron comprobados en el país porque no fueron actos de violación a la libertad de expresión, sino que fueron violaciones a las leyes ecuatorianas. Hablemos del caso del pedido constitucional de rectificación a Diario La Hora, la sentencia en segunda instancia a Revista Vistazo, la incautación temporal de bienes a Revista Vanguardia, u otro de los casos que fue el cierre de Telesañay. ¿Qué puede contarnos usted sobre estos casos? Yo quisiera desentrañar con un ejemplo muy sencillo. Los derechos humanos para la CIDH-OEA, para el partido mediático destituyente global, para esta oligarquía mediática privada, para las ONGs de este circuito y para esta tecnocracia de la CIDH-OEA, tienen que ver exclusivamente con la defensa de los derechos individuales y en este caso una correlación con el derecho de propiedad, el derecho mercantil. Después de la globalización, los grandes violadores de derechos humanos son las empresas transnacionales a las cuales nuestro presidente, por primera vez un mandatario, los señala que debe reunirse el grupo de países para considerar un rechazo a esas transnacionales, para que no nos ahoguen con esos tratados de inversión recíproca. Y por lo tanto, en este punto habría que considerar un hecho. Los medios de comunicación, las ONGs, todos prepararon
prácticamente esta contraofensiva, porque el Quijote, que es Rafael Correa, junto con el resto de Quijotes, están peleando contra estos 4 molinos de viento gigantescos que son el poder real, fáctico en el mundo. De allí que ellos señalen lo que están señalando ahora, pero sin duda alguna, es parte de esta ofensiva. A la vez se reunieron a CIP en México, es decir, este parque jurásico de los propietarios de los medios privados de comunicación. A la vez está el señor Ricaurte, que supuestamente como ONG Fundamedios nos representa a los ecuatorianos cuando está representando a grupos de poder, y todos ellos forman parte de esta visión vieja, anquilosada y conservadora de los derechos humanos. Que el domicilio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington también ha sido un inconveniente, porque muchas veces la visa la reciben personas allegadas al capital y no las personas que necesariamente deberían tener una defensa de los derechos humanos. Sobre todo es un tema simbólico. Por eso yo considero de que Rafael Correa tiene la razón como mandatario y como uno de los líderes de la nueva América Latina cuando propone que esté en la Argentina, en un país que ha ratificado y suscrito, ¿cierto?, el Pacto de San José, la sede de la OEA y de la CIDH. ¿Por qué? Porque mientras esté en Estados Unidos, precisamente se dan ese tipo de casos. Este señor Ricaurte sale a decir en un medio internacional que no convendría que vaya a otro país porque ese país debería respetar los derechos humanos, pero tienen algo así como rodilleras mentales que no les permite ver que en Washington, precisamente donde está la CIDH-OEA, está el poder que más ha consagrado violación a los derechos humanos, y de allí una segunda fortaleza. El presidente sugirió que sea la Argentina, y me parece lo mejor, porque la Argentina está a la vanguardia jurídica de derechos en este momento en todo el mundo. Acaba de sancionar a 4 genocidas con prisión perpetua, entre ellos al general Viñone. Acaba de procesar a Menem por casos de corrupción. Y acaba, sobre todo, de empezar la Argentina el juicio contra el operativo Cóndor. Esto es mundial, y por eso que me parece correcta ese tipo de propuestas hechas por el Ecuador y acogidas por los países progresistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con 8 relatorías, pero históricamente la de la libertad de expresión ha eclipsado al resto. Es decir, se ha dado importancia a una relatoría en detrimento de otras que representan a personas que en realidad necesitan la defensa de los derechos humanos porque se encuentran en estado de indefensión. Es igual que las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen y tenían una función, la de salvar una vida que está en peligro inminente. Yo personalmente puse varias, innumerables peticiones de medidas cautelares en época de Gutiérrez, cuando teníamos periodistas amenazados de muerte, con peligro inminente de tener que salvar su vida, como Paco Velasco, que tuvo que salir con su familia y sus hijos fuera del país cuando se montó un comando cazaforajidos, un escuadrón de la muerte. Yo personalmente hice esas medidas cautelares, pero ¿qué ocurre? Igual que en este tema de las relatorías, esta relatoría de libertad de expresión ha sido expropiada por el poder hegemónico. Debería ser realmente, y quítense las vestiduras y los disfraces, es la relatoría de los poderes económicos, de los propietarios de los medios de comunicación. No es la libertad de expresión tuya y mía. Ok, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, antes de la reunión de la Asamblea General de la OEA el 22 de marzo? Bueno, yo creo que la actitud debe ser la misma que está teniendo, con el presidente al frente, mantener una posición de vanguardia en temas que el día de hoy quizás no tengan la suficiente clarificación. Es como si Grecia estuviera peleando para que los derechos económicos y sociales de la Unión Europea sean considerados prioritarios, porque para ellos también es igual. Solo el derecho de libertad de prensa y expresión de los medios de comunicación privados y los derechos individuales son parte de la Carta Europea. En el caso latinoamericano y nacional, creo que hay que continuar esa saga, pero también tener plan A, plan B y plan C. Yo sugiero, por ejemplo, que sigamos manteniendo la posibilidad no descartada en los 3 estamentos regionales. Considerar la creación propia en un proceso de crear el sistema latinoamericano de derechos humanos en la UNASUR, igual en la CELAC e igual el sistema del ALBA, y a la vez preparar las condiciones para que en caso de que continúen las provocaciones de manera conjunta, no aislados, con Bolivia, con Venezuela, que son los 2 países que también en su momento han expresado su postura de salirse y denunciar a la CIDH-OEA si es que las cosas van de mal en peor. Sin embargo, los cabildeos continúan por parte del Estado ecuatoriano para lograr una mayoría que permita fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sería ya una opción en último nivel el migrar a instituciones como CELAC, UNASUR o el ALBA? Yo creo que todo lo contrario, deberíamos ser flexibles y hacerlo todo a la par. ¿Sí? No tenemos por qué salirnos del sistema interamericano, pero así como nos encontramos en la OEA,
Nos encontramos en la UNASUR y estamos potenciando maravillosas iniciativas regionales y continentales con la CELAC, etcétera. Entonces, podemos ir hacia un escenario futuro que admita distintos sistemas regionales de derechos humanos y allí veremos quién está en la posibilidad real de defender los derechos humanos en el siglo XXI, de acuerdo a las nociones modernas, porque jamás la CIDH va a defender derechos de la naturaleza, ni los Estados Unidos van a permitirlo, pero el Ecuador ha sido el primer país del mundo que tiene en su constitución estos derechos establecidos. Finalmente, señor Ponce, hemos hablado mucho de lo que podrían hacer nuestros mandatarios, nuestros cancilleres, nuestros representantes estatales. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como sociedad civil, la sociedad civil latinoamericana, para promover la defensa de los derechos humanos y que no solamente quede concentrada en un solo punto como la libertad de expresión, entre comillas, que la manejan los medios multinacionales? Movernos como se ha movido estos 4 adversarios. Ellos actúan, para decirlo en lenguaje morocho, en guango, y nos hacen carga montón a todas las naciones progresistas. Debemos hacer un gran frente común en el que estemos personalidades de derechos humanos, ONGs que estamos con esta corriente, estados progresistas que ya están de hecho unificados, y caminar en conjunto con movimientos sociales movilizados para que esta gran demanda histórica, que después de 40 años por fin empieza a vertebrarse en América Latina, contenga el impulso y la inclusión de estos sectores. Por ejemplo, que pueda estar Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, que ella le visitó a nuestro presidente el año pasado y a nuestro canciller, y públicamente señaló que está de acuerdo con el nuevo sistema latinoamericano de derechos humanos. Con Luz Patricia Mejía, expresidenta del CIDH, que ella más que nadie conoce cuáles son las fisuras y los agujeros negros de este instrumento hegemónico de los Estados Unidos bajo el disfraz de derechos humanos. Fue el señor Alexis Ponce, defensor internacional de los derechos humanos, en entrevista para El Ciudadano TV.